Esto no es Afganistán, es Castilla y León. Saludos desde Villacreces, una localidad vallesoletana, uno de los pueblos abandonados en los años 80. Hemos querido venir aquí no para meter miedo, pero puede que dentro de unos años alguno de los 2.248 municipios terminen así, no en este estado de destrucción, pero posiblemente abandonados. Este pueblo pertenece a Sant Hervás de Campos y nos acompaña su alcalde, Santiago Baeza. Muy buenas. Buenos días. ¿Qué ha pasado aquí? Pues un poco la mano del hombre y otro poco que la gente por temas de trabajo y demás se fue. Y luego pues los amigos del ajeno empezaron a quitar vigas, tejas y el adobe se ha ido cayendo. Este pueblo pues tenía ganadería, tenía cereal, tenía agricultura, tenía incluso 50 bodegas, unos 130 vecinos en los años 50. Sí. ¿Qué le diferencia de Sant Hervás o de Melgar o de los pueblos que tienen alrededor, que está a 5 kilómetros? Es una pregunta que nadie sabe contestar. Y además tenía algo que no tenía ninguno de estos pueblos, que tenía agua. Nosotros hay unos prados ahí que regaban al pie, que hay unos manantiales bastante importantes. La gente empezó a marchar sin, yo no sé el motivo, y nadie le sabe, porque le hemos preguntado. Y se marchó y se fue marchando hasta que quedó la última familia, la familia de Regina, que todavía vive la señora, y se fue a Villada a vivir, porque ya tenía miedo porque por las noches venían, contaba ella que un día que había llovido había pisadas en el espalme de la ventana, entonces se lo dijo a sus hermanos y se fueron a Villada a vivir. Creo que tuvo también un proyecto de coaldea, de ecologistas que querían hacer algo por aquí, al final no fraguó. Pero es un poco el resumen de que cuando algo se cierra, revertirlo la marcha atrás es casi imposible. Sí, la verdad es que hemos tenido varios proyectos, desde una ecoaldea, ahora está una asociación que se llama Villacreces Crece, que quiere hacer algo, que ha empezado a hacer cosas, pero bueno, yo siempre veo que es muy difícil por lo que tú dices. En el momento que se cierra algo, para reabrirlo es muy difícil. Proyectos, ya digo que ha habido desde una Universidad de Madrid y terreno, el Ayuntamiento dispone de todo el terreno prácticamente necesario, pero necesitan fondos económicos y ese de momento es el problema que hay. En Castilla y León estamos en un punto de casi no retorno. Entonces, no solamente vamos a hablar de Villacreces, también hablaremos de su pueblo y de los pueblos de alrededor que son muy similares las historias y lo que puede pasar con ellos. Si te parece, me enseñas un poco más del pueblo y entramos en materia. Por supuesto. Vamos. Sí, te sigo. Santiago, ¿estamos exagerando desde los medios de comunicación, en este caso, Espacio Abierto, viniendo a un pueblo como este? Bueno, un poco sí. Vamos a ver, me explico. ¿Es la realidad? Sí. Pero también en los pueblos tenemos cosas muy positivas. Y tampoco quiero decir, esto es un caso extremo. Sí. ¿Es un caso real? Sí. Pero bueno, nos vamos a aquel pueblo de por aquí y hay vida, y hay gente, y las casas están arregladas, y las calles están arregladas, y hay unos servicios mínimos, todo mejorable, por supuesto, y hay una realidad que no es Villacreces, es Sant Hervás o cualquiera de nuestros pueblos. ¿Tú no crees que pueda pasar algo así? Es decir, que es suficiente el próximo año, dentro de 3 años, ¿no? Dentro de 15 años que no tengan este aspecto, evidentemente. Sí, claro. Bueno, yo creo y estoy convencido firmemente de que va a haber un cambio. No sé el tiempo que vamos a tardar, no sé si nuestros pueblos van a aguantar, pero en las ciudades están súper llenas, una ciudad como Madrid o como Barcelona. ¿Qué hace la gente allí si tienen que venirse para acá?
Yo estoy convencido que van a venir, como pasa en otros países, ¿eh? Yo no he viajado mucho, pero también he estado por Austria y demás, que eso se pegan por vivir en los pueblos, y aquí por vivir en las ciudades. Usted encabezó la iniciativa de intentar que el almacén nuclear viniese a esta zona muy cerquita de aquí. Finalmente se fue para Castilla-La Mancha. ¿Se arrepiente de haber encabezado esa iniciativa que también creó el malestar de muchos colectivos y de otros pueblos también de alrededor que no veían con buenos ojos que eso que podía dar algún puesto de trabajo generase otros problemas mayores? No, hombre, no me arrepiento porque yo creo que es necesario dar un golpe de efecto, como así fue. ¿Que ha habido gente que se haya enfadado? Sí, pero toda esa gente que me decía, no, porque se puede hacer, no han hecho nada, se han marchado. Marchó en el momento que dijeron, ya el almacén para allá. No han vuelto a los pueblos. O vienen 4 días, o vienen 4 ratos, y demás. No, dimos un golpe de efecto, hicimos una llamada, yo traía a mucha gente aquí, al pueblo, no quería yo más Villacreces, y hasta medios de comunicación de otros países han venido por aquí y veían que esto puede pasar. Es difícil, sí, pero puede pasar. Entonces levantamos la mano y dijimos, necesitamos un impulso económico, un impulso de trabajo, y el almacén temporal centralizado, el ATC, era ese. Bueno, eso es pasado. Los políticos siguen trabajando en propuestas, en medidas para solucionar el problema. ¿Qué te parece si con otros alcaldes y otros expertos analizamos esas ideas, propuestas, algunas ocurrencias para revertir esta situación que se vive no solamente en Tierra de Campos, sino en muchas zonas y comarcas de Castilla y León? Perfecto. Miré los muros de la patria mía si un día fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Son los 4 primeros versos del soneto de Francisco de Quevedo que resumen un poco también lo que estamos viendo a mis espaldas en este programa de Espacio Abierto. Nos acompaña José Andrés García Moro, muy buenas. Muy buenas. Alcalde de Melgar de Arriba. Además también es presidente de Princal, Promoción Rural Integral, y presidente de Red Rural Estatal. Y sobre todo, cuando hablaba contigo me decías, es importante que digas que soy agricultor y que vivo los 365 días del año en el pueblo. Sí, yo creo que eso es bueno, ¿no? Porque nos conozcamos realmente, que cada uno sepamos dónde estamos, a qué nos dedicamos, y a partir de ahí pues podemos participar en otra serie de cuestiones, pero nuestra base está en el territorio, mi base está en el territorio y además en la agricultura directamente. ¿Qué recuerdos tienes de Villacreces? Pues fíjate, tendría que remontarme prácticamente a mi niñez, ¿no? Aquí a Villacreces, a esta torre que tenemos a la espalda, detrás había una iglesia que estaba separada y el cura que venía era el de Melgar de Arriba. Y con él veníamos de pequeños de monaguillos. Es decir, fíjate qué recuerdos, ¿no? Tan de infancia. Y curiosamente detrás de las tapias de la iglesia había regaliz, del cual sacábamos matas y después éramos la envidia de todos los demás con aquel regaliz de palo que llegábamos allí y le chupábamos. Lamentablemente los últimos recuerdos ya son muy posteriores y he ido viendo cómo día a día se va desmoronando, porque desde mi pueblo cada día veo Villacreces, se ve perfectamente. ¿Teme que Melgar pueda terminar como este pueblo, no con esta imagen, pero de una manera parecida, es decir, en el abandono? Sí, perfectamente. Yo creo que esto es un acicate para que todos nos demos cuenta de lo que nos puede ir sucediendo. Es como un presagio, es un fantasma que tenemos en el horizonte, pero que está ahí y que nos dice exactamente hacia dónde no tenemos que ir y cómo tenemos que poner los medios, todos los medios, y cómo tenemos que trabajar todas las personas para que esto no se repita. Joaquín Alcalde,
Muy buenas. Buenos días. Es el director ejecutivo de Cibes Mundi, impulsora del ecosistema de innovación social El Hueco, también es director del Hueco, un nicho de proyectos para luchar contra la despoblación o para repoblar, que es como ustedes quieren trabajar siempre en positivo. No sé si había estado alguna vez en Villacreces. No, aquí concretamente no, en la comarca sí muchas veces, pero aquí en este pueblo no. La primera impresión le ha servido para decir esto puede ser un espejo donde... aunque vamos a hablar en positivo, pero donde podemos mirar de qué es lo que puede pasar. Bueno, la primera impresión es que tristemente esta imagen me resulta muy familiar, ¿no? Porque en Soria, que es de donde yo soy, y en Castilla y León y en general, estamos muy acostumbrados a ver esto. Yo creo que estos pueblos se han convertido en un símbolo. Yo creo que estos pueblos lo que nos tienen que hacer ver es hacia dónde vamos y efectivamente, como decía el alcalde, yo creo que nos tiene que servir de estímulo para no llegar hasta aquí, ¿no? Para que el resto de pueblos no se vean un día como Villacreces, ¿no? ¿Ustedes están convencidos de que el urbanita, la gente que vive en la ciudad, puede venir al mundo rural? ¿De verdad se pueden adaptar a un sitio como este o parecido? Sí, estamos convencidos porque en El Hueco, desde hace ya muchos años que llevamos trabajando en estos temas, estamos viendo una tendencia, yo diría que en estos últimos 5 o 6 años, una tendencia real de personas del mundo urbano, de diferentes segmentos, ¿no? Pero de personas urbanitas que se plantean muy seriamente volver al pueblo con un proyecto de vida, ¿no? Y nosotros lo que hacemos en El Hueco, en la medida de nuestras posibilidades, es ayudar a estas personas a salvar ese gap, ¿no? A salvar ese escalón tan fuerte que hay ahora entre el mundo urbano y el mundo rural. Nosotros somos optimistas, creemos que estamos en un momento, en una ventana de oportunidad muy importante, una ventana política, yo diría incluso, ¿no? Desde estos últimos 3 años en que por fin en la agenda política el problema de la despoblación está en primera línea y preocupa, y yo creo que si conseguimos unir esa agenda política con esos intereses de los ciudadanos y esas tendencias, pues vamos hacia un horizonte un poco más optimista, ¿no? Juan Luis de las Rivas, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Hay que mirar la torre que queda en pie, ¿no? De todo lo que vemos, al menos hay que fijarse en lo que ha aguantado el paso del tiempo, una buena construcción. Usted, que es doctor en arquitectura, profesor de urbanismo y de ordenación del territorio en la Universidad de Valladolid. Bueno, por supuesto, es una imagen, primero, estupenda, aunque sean ruinas. Y yo diría, vamos a mirar al pasado, pero sobre todo vamos a mirar al futuro para conseguir que estas cosas no nos pasen. Como tú preguntabas antes, ¿no? Que vamos a pensar a largo plazo, no solo a corto. Vale, vamos a ser optimistas, pero también realistas. Sí, por supuesto. ¿Es posible mantener los 2.248 pueblos que tenemos en Castilla y León? Bueno, hay una confusión sistemática entre pueblo y municipio. Castilla y León tiene 6.000 pueblos y tiene 2.248 municipios. El municipio es una estructura administrativa y hay muchos municipios que ya tienen dentro de sí varios pueblos, aquí alrededor también. Yo no me centraría en la cuestión administrativa. Esto es un tema que se puede debatir. Ha habido países que han hecho cambios en la estructura municipal, desde Dinamarca hasta Portugal, recientemente, de los años 70 para acá. El municipio es una estructura administrativa. Ya digo, nadie quiere cerrar pueblos, ni puede pensar en cerrar pueblos, ¿no? Lo que sí es verdad es que las cosas van a ir a peor. ¿Por qué? Porque es una cuestión, miremos la pirámide de población, si hablamos de despoblación, pero nosotros no tenemos que pensar en lo que va a pasar mañana, sino lo que va a pasar pasado mañana. Y tenemos que tomar medidas que son a largo plazo. Y no son medidas administrativas, son medidas más profundas, tienen que ver con la vida de la gente, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos de gente que está trabajando. Yo trabajo cómodamente en mi despacho universitario, muchas veces leyendo, viendo, pero en toda Europa hay una gran preocupación. Estaba ahora en Inglaterra, por ejemplo, sobre lo que sucede en el medio rural, también en Estados Unidos, en Alemania, no digamos, lo que sucede en el medio rural y en las ciudades pequeñas. Nos hablan con claridad los políticos, se van a atrever a poner el cascabel de ordenar el territorio, que lo tenemos parado, a saber y decir cuáles son los verdaderos servicios que se pueden mantener y cuáles se pueden quitar. Hoy no hemos querido que estén aquí los políticos, pero a través del vídeo que vamos a ver
Vamos a escuchar algunas ocurrencias, algunas son ocurrencias, otras son medidas, la discusión que ellos tienen para mejorar y cambiar esta sangría poblacional, que también les daremos algunos de esos datos de la situación que sufre Castilla y León. Incapaces hasta ahora de pactar un plan de acción común, los grandes partidos comienzan la legislatura con posiciones enfrentadas sobre cómo intentar frenar la despoblación. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, Castilla y León a 1 de enero de 2019 contaba con 2.408.083 habitantes, casi 10.500 menos que un año antes. Nuestra comunidad es la que más población pierde de todo el país y no solo se va de los pueblos, también de las ciudades. Con este panorama, las propuestas que hay sobre la mesa no solo dividen a Junta y oposición, sino que dentro del propio gobierno de coalición hay diferencias notables. Para empezar, lo que propone el Ejecutivo Regional es volver a la última ley sobre ordenación del territorio pactada por PP y PSOE, para, a partir de ella, cerrar los nuevos mapas de las mancomunidades de interés general y de las llamadas unidades básicas de ordenación, las UBOS. De esta forma, se pretende garantizar los servicios públicos en el medio rural. En 4 años, si hacemos el mapa de las UBOS y las mancomunidades, habremos hecho mucho más de lo que hicimos la legislatura anterior. En eso coinciden los socios del gobierno de coalición, pero a partir de ese punto los planteamientos son muy distintos. No me consta que Ciudadanos defienda la fusión de municipios. Eso es el acuerdo que tenemos de gobierno para esta legislatura. Porque Ciudadanos, más allá de estos 4 años, mantiene su apuesta. Una propuesta que es nuestra, que es la fusión de los municipios en esas mancomunidades de interés general. Idea que recuerda Fernández Mañueco. Desde luego, el Partido Popular no defiende la fusión de municipios. La propuesta de IGEA también ha provocado fuertes críticas desde el PSOE, partidario de aumentar la financiación de los municipios para evitar esas fusiones. Una y 1000 veces cierra pueblos, porque ¿sabe usted quién hizo las últimas fusiones obligatorias en este país? ¿Sabe el resultado de esas fusiones? El gran éxodo del medio rural. Un éxodo rural que también afecta y preocupa a buena parte de nuestro continente. Por eso, por primera vez, la Comisión Europea cuenta en su nuevo gobierno con una vicepresidencia dedicada en parte al reto demográfico. Bueno, estas son algunas de las cosas que han dicho los partidos políticos en los últimos días referente a la despoblación, y queremos de ello debatirlo, porque además va a ser un tema que va a volver de manera muy fuerte en las elecciones del 10 de noviembre. Son necesarios, por eso de la ley DON, los votos de la España vaciada. Van a decidir algunos diputados y puede ser que sean decisivos para ver quién es el nuevo o repite el presidente del gobierno. El problema es que cuando pasan las elecciones se olvidan de esa España vaciada. Volvemos con el alcalde de este pueblo, aunque es de Sant Hervás, pertenece a Villacreces, como les hemos dicho. ¿Es una quijotada intentar pelear para que todos los pueblos estén abiertos, o hay que empezar a tomar decisiones? No, no es una quijotada. Yo estoy convencido de que todos los pueblos tienen que estar abiertos, porque para los ciudadanos, mientras más cercano sea el alcalde es mucho mejor. Somos económicamente más rentables, y se puede demostrar. Los ayuntamientos de los pueblos pequeños están, la inmensa mayoría, saneados. Mientras más grande es la ciudad o el pueblo, están más endeudados. Y nosotros, con poco, porque no tenemos, los alcaldes no cobramos, los alcaldes trabajamos y colaboramos con el alguacil. O sea, son pueblos que de verdad, como vivimos en ellos, ayudamos a nuestros vecinos, ayudamos al repartidor de lo que sea, colaboramos, y eso es lo importante. Mientras más pequeños, pero bien fuertes, vamos a estar, y no creo que sea necesario un replanteamiento. Vamos con la madre del cordero, los servicios. Es verdad que, bueno, hemos escuchado hasta en el vídeo hablarse entre los políticos de hablar de cierrapueblos. Efectivamente, nadie va a venir a poner un candado a ningún pueblo, pero si efectivamente no tienes unos servicios mínimos, nadie va a emprender su vida en un pueblo. No sé si tenemos los políticos son capaces de decir la verdad de hasta dónde va a dar el dinero para que tengamos unos servicios mínimos en esos, sobre todo en los pequeños núcleos. Bueno, yo diría que como mínimo
pues no empeorar la situación. Es decir, se pueden hacer mejoras, pero se ha hecho un esfuerzo muy grande en los últimos años por prestar servicios en el territorio y ese esfuerzo no se puede desmantelar. Una cuestión es que haya en algún caso, en alguna situación, que optimizar cuestiones, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con el alcalde de Sant Hervás, de la idea de, a lo mejor no se trata tanto en estos tiempos que son de mudanza, difíciles, no hacer cambios, como decía aquel, creo que era San Ignacio Loyola, que estamos en un momento difícil, sino vamos a intentar ayudar a que la gente colabore, ayudar a que los pueblos incrementar la interacción, a ayudar. Pero desde luego, es un tiempo de resistencia, yo ya digo que las cuestiones a corto plazo van a ir un poco a peor y tenemos que mantener los servicios que estamos prestando, eso está claro. ¿Cómo? Pues hay que ayudar, hay que incentivar, el problema de los médicos, bueno, pues esto hay que también comprender a los profesionales, etcétera, etcétera. Pero es una cuestión de, eso es el gobierno del día a día, ¿no? En vez de pensar cosas, como tú decías, quijotadas, vamos a ver qué tenemos, qué herramientas tenemos y mejorar, optimizar, pero no cambiar radicalmente. En el tema de los servicios. ¿Es una cuestión de dinero o no? Efectivamente, quiero decir, esos servicios les dan personas que también tienen que decidir estar en el pueblo o venir al pueblo. Mira, yo creo que hoy los servicios básicos en un pueblo como mi pueblo, Melgar de Arriba, 157 habitantes, nosotros tenemos 4 días de consulta médica, donde cualquier ciudadano no tiene más que ir y sentarse y esperar que le toque el turno, durante 4 días. Tenemos el centro de salud a 15 minutos, donde no tenemos más que llegar y la misma, llamar y entramos. Hombre, sinceramente yo creo que tenemos una cobertura sanitaria en estos momentos que en algunas ciudades no la tienen. Para ir al médico de cabecera en una ciudad, tú no puedes llegar a la puerta y sentarte. Tienes que llamar, tienes que pedir. Y a lo mejor tienes que recurrir a las urgencias porque tu tratamiento requiere más agilidad. Eso en los pueblos lo tenemos resuelto. Muchas veces hablamos también en los pueblos, es que no hay un supermercado. Bueno, pues fíjate, en mi pueblo vienen 2 pescaderos que llaman al timbre de la puerta y te traen pescado de primera calidad, carnicero, frutero, tienda de ultramarinos, es decir, puerta a puerta. Cuando una señora... Estarán todos los pueblos así. Sí, Eduardo. Cuando una señora mayor tiene dificultades para caminar, no tiene que hacerlo, vienen a su propia puerta. Ahora bien, tenemos un segmento de la población que ya empieza a ser el mayor, que son la parte alta de la pirámide, que es como la copa de un pino, que necesita otro tipo de servicios. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Es verdad que quien venga de la ciudad lo que necesita también es, digamos, un incentivo, que encima casi no sea más caro venir aquí que en la ciudad. Una rebaja fiscal parece que forma parte de todas las propuestas de los partidos políticos o las pequeñas pymes que vengan, es decir, que tengan algún tipo de ayuda. Sí, eso es importante. Yo siempre digo que esas ventajas fiscales tienen que repercutir directamente en el bolsillo del ciudadano, o sea, que las personas que vivimos en los pueblos nos cueste más barato el desplazamiento, la calefacción, etcétera, o sea, que sea el ciudadano de abajo, ¿no?, el que se beneficie. Y luego lo que tenemos que conseguir también para que ese flujo de nuevos pobladores verdaderamente se asiente es conseguir que existan ecosistemas de recibimiento de estos nuevos pobladores en las comarcas, ¿no?, que les hagan más fácil la integración en la comarca y que les ayuden incluso a poner en marcha sus negocios, ¿no? Nosotros trabajamos en eso, o sea, es lo que estamos haciendo y es lo que estamos viendo en Europa. Estamos trabajando en un proyecto europeo, en un Interreg, con la Junta de Castilla y León, con la Dirección General de Economía Social, desde hace 2 años y nos está permitiendo conocer las políticas públicas que se están desarrollando en Finlandia, en Alemania, en Eslovaquia, en zonas que tienen una problemática muy similar a la nuestra, y lo que estamos viendo es que se está tirando, a la hora de los servicios que hablabais antes, ¿no?, se está echando mano de la innovación social, es decir, de buscar nuevas formas para resolver los viejos problemas sociales de siempre, ¿no?, las viejas necesidades sociales de siempre, en base a alianzas públicos y privadas, en base a motivar a los propios ciudadanos, a la ciudadanía, a que ponga en marcha sus propias iniciativas de emprendimiento social, ¿no?, que contribuyan a resolver todos estos problemas. Para nosotros, una de las claves de
de esa prestación de servicios tiene que ser la movilidad. Es impensable que todos los pueblos puedan tener de todo, eso no nos cabe en la cabeza a nadie, pero lo que sí que podemos es imaginarnos unas comarcas en las que estén descentralizados esos servicios, pero en los que exista un buen sistema de movilidad que nos permita a todos desplazarnos en cualquier momento a un pueblo a 15, a 20 kilómetros, que es una cosa que sería de lo más normal. El problema es que la movilidad ahora mismo es una movilidad muy precaria, y tenemos que pensar en buscar verdaderos sistemas de movilidad sostenible, ya no solo desde el punto de vista medioambiental, sino desde el punto de vista económico, para poder que todas estas personas que están tan dispersas puedan estar conectadas. Vamos con uno de los temas que más revuelo ha generado, la fusión de municipios, que parece que Ciudadanos es quien apuesta, el Partido Popular se ha desvinculado, aunque es verdad que han lanzado la piedra para la próxima legislatura. Es verdad que no se ha explicado muy bien en qué consiste, no es una fusión de mezclar pueblos, de coger las casas y juntarlas y hacer un pueblo intermedio, pero también va en parte ahí del ahorro, también de los servicios y de que los centros de referencia estén en un punto y no dispersos en otros muchos. Bueno, vamos a ver, es un tema muy complicado y no se ha explicado bien, porque tiene mucho que ver con un tema que se ha planteado desde hace mucho tiempo en Castilla y León, que es la comarcalización. Tiene que ver también con dar más poder a las comarcas frente a las estructuras de las diputaciones provinciales. Tiene que ver también con la idea de las mancomunidades, hacer las mancomunidades más eficientes, las mancomunidades son asociaciones de municipios, esto está muy bien, pero eso que es lo que se llamaban las UBOs, que eran unas unidades que intentaban hacer mancomunidades más eficientes. Yo empezaría por aquí. Yo empezaría por incrementar la colaboración entre los municipios y facilitar la fusión solo allí donde esa fusión sea posible, voluntaria y realmente garantiza eficacia. Yo creo que es un debate un poco inútil. Lo que hay que hacer es intentar fortalecer este plan que ya había y que tenía el gobierno anterior, de intentar fortalecer las mancomunidades, pero con mayor consenso político. Hay que tener en cuenta que el municipio es verdad que es una estructura muy fuerte, pero tiene razón, pero por la ley de bases de régimen local, y eso no lo vamos a cambiar, si hacemos un municipio con muchos pueblos, en el fondo esos pueblos van a mantener cierta autonomía. Y por lo tanto vamos a estar en una estructura muy parecida a una mancomunidad. Generemos unas estructuras mancomunidades estrictas, bien servidas, colaborativas. Ha dicho, por ejemplo, si yo quiero hacer acogida en el territorio no lo puedo hacer pueblo a pueblo, lo has dicho, tengo que hacerlo en la comarca. Es decir, los pueblos se tienen que aliar para buscar objetivos comunes. Fomentemos esta colaboración entre los municipios, de una manera también abierta, no solo de una manera cerrada. Esta es la fórmula, puede haber varias fórmulas. Se ha hablado también de una segunda descentralización, una mayor descentralización, y que ese dinero que a lo mejor se gestionan las diputaciones o determinados ayuntamientos más grandes, que vayan directamente a los pequeños municipios. ¿Sería bueno que los pequeños ayuntamientos tuviesen más dinero para esos servicios? Lo que habría que gestionar mejor es el empleo público que sirve a los municipios. Por ejemplo, muchos municipios pequeños tienen problemas con el secretario. Simplemente el secretario ya, porque está en varios pueblos, porque hay muchos pueblos con vacante en el secretario, es decir, porque los secretarios buscan moverse, es un cuerpo estatal. Por ejemplo, no se trata de que la Diputación pierda funcionarios. A lo mejor los funcionarios tienen que tener mayor movilidad, lo dices tú. Es una cuestión de establecer, muchas veces de trabajar de otra manera, no solo de crear estructuras administrativas. ¿Vosotros qué pedís? ¿Creéis que hay una falta con un mayor dinero directo para que vosotros gestionéis algunos servicios y no estar pendientes de unas administraciones superiores? ¿Sería mejor? Yo creo que, sobre todo, menos burocracia, ¿no? Eso nos vendría, si nos dan un dinero y luego nosotros lo repartimos, nos quitaría, y a los secretarios, que estás diciendo que es una verdad, que nos quitarían un montón de trabajo a los secretarios, al haber menos burocracia. Pero bueno, eso que es así, yo creo que también lo que yo todavía no ha salido el tema y le quiero sacar yo ahora, es el tema de la comunicación, sí, pero el tema de Internet, por ejemplo. Eso sí que es un problema que tenemos. La importancia de que hoy en día, quien quiera trabajar en un pueblo... Claro, tenemos ahí serios problemas. Están diciendo con la fibra que no va a llegar a nuestros pueblos. Es que no va a llegar. ¿Pero por qué no? Si es fácil.
En el momento que las administraciones digan a las compañías de fibra, no, sí, vamos a empezar primero por los pueblos pequeños, o si no, no te damos los pueblos grandes o las ciudades. Entonces, claro, dicen, el 95% de la población en el año 2021 va a tener la fibra óptica, ya, y siempre nos quedamos atrás. Yo creo que ese tema sí que nos está haciendo daño, porque para la gente les animaría mucho a venir simplemente de fines de semana, ¿entiendes? Que hoy en día todo es con internet, todo es... Mira, cuando hablamos de la ordenación del territorio, que es algo ya muy manido, porque es que Franco ya intentó hacerla, o sea, hay que decir que esto no es una cosa que se ha inventado ayer. Al día siguiente de la PEPA ya se dieron cuenta que había demasiados municipios y quisieron recortar. Lo has dejado muy claro, o sea, el tema de las mancomunidades y además creando comarcas funcionales. Es decir, bien dices, un pueblo no puede tenerlo todo, pero entre los demás pueblos sí lo podemos tener. Y podemos tener esa comarca funcional. Y el tema del reparto de los fondos, de que yo te mando, yo te doy, yo no sé qué, vamos a ver, presupuestariamente, yo creo que cada uno tiene que saber con qué puede jugar para desarrollar aquellos proyectos básicos que han acordado, que han hecho un planteamiento ascendente. Eso lo tenemos en los grupos de acción local. Hoy tenemos Castilla y León perfectamente distribuida en 44 grupos de acción local que interactúan en todo el territorio rural de Castilla y León, que saben con qué presupuesto tienen, muy exiguo, por cierto, si quiere luego hablamos de ello, y proyectos que puede desarrollar. No se trata tanto de que a mí como Diputación me des un trozo que me corresponde, que yo lo voy a administrar. ¿Cómo? No, o sea, yo tengo mi proyecto de comarca que tiene que encontrar su amparo porque son proyectos que tienen que ser demostrativos y que tienen que ser viables y que tienen que conducir a mejorar las condiciones de la comarca y por ende de las personas que viven en ellas. Yo creo que ese modelo de mancomunidad fuerte, una mancomunidad, lo que llamaban antes mancomunidad de interés comunitario, estuve 12 años de presidente de una, son interesantísimos y además con un amplio espectro de servicios. Solo fijan población los agricultores y los ganaderos. El otro día hacíamos un programa sobre las macrogranjas y hay un enfrentamiento en quien cree más en el turismo que, claro, en algunos negocios concretos que pueden generar olores, malestar. Es decir, estamos hablando de que los servicios estén repartidos, pero la convivencia no es siempre sencilla. Y como grupos de acción local yo creo que habéis tenido problemas, críticas por las OPAs, porque creen que el dinero de Europa solamente tiene que ir a lo mejor para los agricultores y no para determinados negocios puntuales que también pueden formar parte de esa población que hace falta. Mira, en ese aspecto, como agricultor y presidente de un grupo de acción local, te puedo decir que no tiene nada que ver, o sea, son muchas veces críticas que no tienen un fundamento básico. De hecho, ahora mismo los fondos FEADER que vienen para desarrollo rural no tienen otra posibilidad, es decir, yo como agricultor no los podría percibir por ningún sitio, pero sin embargo como agricultor sí los puedo percibir si yo presento un proyecto no para producción primaria, pero sí para transformación, un proyecto novedoso, un proyecto alternativo, o sea, de economía alternativa a lo que es el sector primario. Por ahí lo puedo captar perfectamente y aparte puedo generar otra cosa muy importante, que es que mi hijo, si mañana no tiene capacidad para mantener una estructura agraria suficiente para poderse sostener, puede diversificar su economía y apoyarse precisamente con estos fondos. Joaquín, cuando nos conocimos en el año 2007 fue en Presura, aquella primera feria nacional sobre repoblación. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué en estos años de verdad se ha avanzado? Porque además creo que también ahora estáis en Paredes de Nava con nuevos proyectos. ¿Tienen longevidad los proyectos que se ponen en marcha o tienen una vida corta? Bueno, yo creo que hemos avanzado mucho y hay que ser optimistas. Yo soy de Soria, llevo viviendo en Soria toda mi vida y hasta hace 3 años nadie hablaba de despoblación a nivel nacional más que bueno, los sorianos y los de Cuenca, Guadalajara, Teruel, etcétera, ¿no? Hemos avanzado en que por fin hay un interés político en acometer este problema y hemos avanzado sobre todo en que hay una tendencia real que se demuestra en Presura, en la feria, de personas que están valorando muy seriamente venir a vivir al medio rural. Ahora bien, ¿cómo va a ser ese medio rural? Es una de las cuestiones que me gustaría apuntar en relación a lo que se ha dicho. Nosotros tenemos que pensar que la vida en el mundo rural en el siglo XXI va a tener poco que ver con la vida en el siglo XX. O sea, tenemos que avanzar hacia una nueva ruralidad. Es decir, la relación del hombre con el medio va a ser totalmente distinta. O sea, el día que en Tierra de Campos haya 5G, cobertura total, vivirá menos gente.
porque la agricultura extensiva de tierra de campos no va a demandar personas, van a arar los tractores solos, van a funcionar las cosechadoras solas, habrá empresas de servicios agropecuarios, etc. Entonces lo que tenemos que pensar es que en el campo, además de la agricultura y la ganadería y de la industria de transformación, que es fundamental y va a seguir siendo fundamental, vamos a tener que vivir de más cosas, ¿no? Eso lo estamos viendo, por ejemplo, en Finlandia. En Finlandia, por razones obvias, es una zona donde no existe una productividad agrícola y ganadera como la que tenemos nosotros, y hace más de 50 años el gobierno, el Estado finlandés, decidió crear un sector tecnológico muy potente, que hoy es bandera en Finlandia, y a nadie le extraña pasearse por un pueblo de Finlandia pequeñito, como cualquiera de los que estamos por aquí, y encontrarte empresas de software o empresas tecnológicas en el territorio. Entonces, vuelvo al principio, o sea, lo que nos hace falta es innovación, lo que nos hace falta es imaginarnos cómo vamos a vivir aquí, no plantear nunca el debate de la despoblación como una brecha o una lucha entre lo urbano y lo rural. Los ciudadanos vamos a ser los mismos, ya se están hablando de los ciudadanos pendulares, es decir, los ciudadanos que van a estar yendo y viniendo de la ciudad a los pueblos, que van a pasar parte de los vinculados, etcétera. Quiero decir que estamos asistiendo a un cambio tan brutal y la tecnología que nos viene nos va a hacer un cambio tan brutal que no podemos seguir pensando en vivir como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Fíjate, es que Joaquín tiene mucha razón. Hay dos factores globales de cambio que van a beneficiar o tienen que beneficiar al medio rural. Primero, el tema de la lucha contra el cambio climático. O sea, si realmente creemos en la lucha contra el cambio climático, si realmente creemos en la sostenibilidad, si nuestra sociedad global aspira a algo, necesita el medio rural. El medio rural no solo como un lugar sumidero de CO2, sino el medio rural como hábitat. Y segundo, las nuevas tecnologías, la conectividad. Esto está avanzando muchísimo. El tema de la fibra óptica probablemente se superará en poco tiempo. La conectividad va a permitir también la sostenibilidad, fomentar nuevos estilos de vida. Y esos nuevos estilos de vida son los que, o pendulares o arraigados, van a tener más posibilidades de decidir dónde localizarse. Y para eso hay que estar preparados. El medio rural primero tiene que resistir, tiene que aguantar, tiene que prestar servicios, tiene que mantener la población que tiene. Tenemos que seguir pensando en el corto plazo, pero hay que pensar en el largo plazo. Y esto es, la capital tecnológica de Finlandia es Almer, que es una ciudad que está, allí nació Nokia, muy lejos, ¿no? Y nosotros tenemos que pensar que estos factores son importantes y exigir a quien los defiende de boquilla que los defienda en la realidad. El tema del cambio climático, la forestación, etcétera, 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 tiene que ser un factor de inversión en el medio rural. Y el tema de la conectividad, por supuesto, también. No tenemos tiempo para más. Una última reflexión, muy breve, de si sois capaces de ver la despoblación no como un problema, sino como una oportunidad. Hombre, estoy convencido de ello y por ello estamos luchando. Lo que decía el profesor es verdad, o sea, las grandes ciudades están saturadas y tienen que venir entre el cambio climático y demás. Ahora, tenemos que estar preparados pues, con el 5G y todas las nuevas tecnologías. En el momento que nos ayuden en ese tema, los pueblos se van a mantener o tal vez subir. Yo creo que se tiene que plantear seriamente políticas no cortoplacistas como la que está llevando a cabo, sino políticas con proyección a largo plazo. La deslocalización de la industria de las grandes ciudades, no, claro, hablar en Castilla y León de grandes ciudades es complicado, ¿no? Pero ver cómo mientras Madrid, Barcelona son auténticos focos de contaminación, que la población ya le está costando vivir, que tienen que tomar ya medidas correctoras muy importantes, mientras por otro lado se nos despobla el territorio. Yo creo que hay falta una percepción, una política transversal, que toque todos los parámetros que tienen que ver con la vida rural, por supuesto, la económica, la ambiental, el facilitar a las empresas que vienen a invertir aquí esa pérdida que tienen por su inversión, incentivos fiscales. Es decir, son una serie de políticas que hay que aplicar sobre los territorios, pero a largo plazo. Joaquín, muy rápido. Bueno, yo creo que es el momento de la sociedad civil, ¿no? Y de la innovación social, de lo que he venido diciendo, ¿no? Es el momento de la sociedad civil que vive en los pueblos tome las riendas de su futuro, empiece a hacer cosas por sí mismo, no espere a que la administración venga a resolverle los problemas, porque la administración yo creo que ni debe ni puede resolver todos los problemas. La administración efectivamente debe servir pues, para mantener esos servicios básicos, pero el resto lo tenemos que hacer nosotros.
y además es el momento de, unido a esos cambios, ¿no?, de esa ordenación territorial que se hablaba antes y demás, es el momento de la nueva gobernanza. O sea, necesitamos una nueva gobernanza en los territorios rurales apoyadas en esas herramientas administrativas que ya existen, ¿no?, las mancomunidades, las comarcas, etcétera, pero necesitamos una implicación de la ciudadanía desde abajo y eso, con unos nuevos sistemas de gobernanza en el mundo rural. Mira, este paisaje, incluso en ruinas, es extraordinario, ¿no? Yo diría que tenemos que convencernos de ello y convencer a los demás de su atractivo. Y eso a largo plazo, yo creo que, también a corto plazo, yo creo que aquí en el propio programa hay cierta sintonía de personas que estamos en ámbitos diferentes, ¿no? Yo creo que lo que importa es que sigamos trabajando, colaboremos, nos ayudemos y saquemos adelante estas ideas de la sociedad civil. Pues muchas gracias a los cuatro por estar hoy aquí, por hacer esta quijotada, por venir hasta Villacreces. Todo es posible cuando uno se lo propone, ¿eh? Un pueblo abandonado desde los años 80. Gracias, gracias, y seguiremos hablando porque esto no para, la despoblación no se va a solucionar ni a corto ni a medio plazo. De hecho, el 4 de octubre está prevista que la España vaciada, que han llamado la España vaciada, pare. Es importante también que tengan en cuenta los que viven en las ciudades la importancia del resto del territorio, lo que supone para todos. Nosotros no tenemos más que contarles desde aquí, desde Villacreces.